Queridos amigos y hermanos, es un gusto saludarles en este día. Bienvenidos a tu programa Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general de Vida 104.1 FM, allí está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz y en el control técnico, nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y queremos saludar una vez más, como todos los días, a nuestros amigos de Plenitud 104.1 FM allá en Puerto Cabello, en el estado Amazonas. Para todos mis hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto saludarles también en esta mañana y también es un gusto que estén con nosotros aquí día tras día en el estudio de la palabra del Señor. Reciban de un servidor, Dani Zambrano, un gran abrazo. Para todos, para mis amigos de Vida 104.1 FM y para mis amigos de Plenitud 104.1 FM. Bien, esta semana estamos estudiando nuestra primera lección de este nuevo trimestre. Ya hoy es jueves 3 de julio. Literalmente culmina nuestra semana. Estamos en nuestra lección número 1, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Versículo de memoria lo encontramos en Éxodo 2, 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron. Y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. En el contexto de reavivados por su palabra, hoy, apreciados hermanos, nos corresponde, permítanme ubicar el contexto, hoy nos corresponde la lectura de Éxodo, capítulo número 28. Éxodo, capítulo número 28. Bien, vamos a orar para iniciar nuestro estudio en la mañana, en el día de hoy. Oremos, querido Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor eterno, tu bendición en este día y al estudiar tu palabra, pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Creo, preciosos hermanos, que a todos, quizás en algún momento de nuestra vida, nos ha pasado lo que le pasó a Moisés. A veces llegamos a creer que podemos hacer las cosas a nuestra manera. A veces llegamos a creer que podemos actuar conforme mejor nos parezca o con nuestra fuerza. Y quizás tenemos mucho para dar, quizás tenemos mucho para ofrecer, quizás tenemos muchas capacidades y también quizás tenemos muchos talentos. Pero se nos olvida, mis queridos, que definitivamente para poder avanzar en la causa del Señor y para poder cumplir la misión que Dios nos ha dado y para poder hacer todo conforme a sus designios y conforme a su voluntad, necesitamos depender totalmente del Señor. Es decir, conectarnos con Dios, orar, pedirle que nos ayude, pedirle que nos pueda dirigir, pedirle que nos pueda bendecir y hacer todo conforme a sus designios, es decir, obedecer, actuar con fidelidad a la voluntad del Señor eterno. Hay un texto maravilloso que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo número 4, y está ubicado en el versículo número 6. Dice lo siguiente, usted lo conoce. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora fíjense, Cristo es el fundador de la iglesia. Y como tal, Cristo es el fundador de su pueblo. Y como tal, Cristo es el fundador de nuestra vida. Cristo es la base de nuestra vida. El poder humano no estableció la iglesia de Dios ni puede destruirla. La iglesia no fue fundada sobre la roca de la fuerza humana, sino sobre Cristo Jesús, roca de la eternidad. Entonces, la gloriosa obra de Dios, fundada en los principios eternos de la justicia, deben de ser guiados por la voluntad del Señor. Es decir, yo por más que me esfuerce, preciados hermanos, debo de tener presente que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si recuerdan, hace un momento les dije que esto quizás que le pasó a Moisés, también nos puede haber pasado a nosotros y nos pasa a nosotros. La lección para hoy lleva como título un cambio de planes. ¿Un cambio de planes en qué? Vamos a leer la palabra del Señor, vamos al libro de Éxodo, capítulo número 2,
Y vamos a leer los versículos número 11 hasta el versículo 25. Quizás no lo leemos todo por el tiempo, pero vamos a leer desde unos 6, 7 versículos. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Recuerde, Moisés fue formado bajo primero los principios de Jocabed, su madre, quien lo tuvo hasta los 12 años, y ella le enseñó todo lo que tenía que ver con la idolatría, todo lo que pasaba allí en Egipto, que él debía de servir al Dios eterno y que él debía de siempre permanecer obediente al Señor. No importan las circunstancias, él debía de ser obediente a Dios. Luego entonces es llevado a la edad de 12 años allí con su madre adoptiva en Egipto, Hatshepsut, hija de Tumtosis III, y ella comienza entonces también a formar a Moisés. Moisés entonces se forma en el contexto de los principios eternos y recibe también la educación y la cultura del pueblo de Egipto. Ahora, gran parte de esa educación resultó inútil o incluso contraria a lo que realmente importaba. ¿Cuál era? El conocimiento del Dios verdadero. Moisés creció y entendía que él debía de cumplir una misión y quizás entendiendo y aprendiendo todas las cosas que había escuchado allí en Egipto, que había aprendido en Egipto, estrategias militares, estadista, pelea, arte de la guerra, no sé, tantas cosas que aprendió Moisés. Él pensó que podía entonces ayudar al pueblo de Israel, su pueblo, su nación, si llegaba, ¿no?, a ocupar el cargo de Faraón. Pero Dios tenía otros planes para Moisés. Y Moisés tenía que aprender muy bien la lección que tenemos que a veces aprender nosotros, que no es con espada ni con ejército, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Entonces él observa a un egipcio que golpea a uno de los hebreos y miró para todas partes, vean lo que hace, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron muchas veces sus antepasados, es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por medio de su gran poder, para que la gloria fuera atribuida únicamente a Él. La palabra de Dios nos dice que al día siguiente, después de haber ocurrido este incidente, él salió y ahora ve a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto. Y yo no sé si Moisés pensaba en matar a todos los egipcios uno por uno o pensaba que cuando se reuniera allí con su pueblo iba a causar una rebelión, o quizás llegó a pensar y dijo, bueno, si yo llego a ser entonces el faraón, pues voy a levantar un ejército para acabar con todos los egipcios y salir adelante. Pero vemos que no fue así, apreciado hermano. Vemos que ese no era el plan de Dios. Pero lo que dice el libro de Hechos, capítulo número 7, 22 y 23, dice, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Repito este texto, Hechos 7, 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. Al día siguiente se presentó uno de ellos que reñía y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír estas palabras, dice el versículo 29 de Hechos 7, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Creo que esto impactó en la vida de Moisés. La Biblia también nos dice, el libro de Éxodo también nos menciona que los egipcios se enteraron y que esto llegó a oídos del faraón. Y entonces Moisés tiene que huir. Oyendo Faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés,
Recuerde que era una nueva dinastía, pero Moisés entonces huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y de allí empiezan 40 años más en la vida de Moisés, donde ahora el Señor tenía que llevarlo a la experiencia de desaprender para poder aprender, para vivir conforme a los designios del Dios Todopoderoso. Moisés, apreciados hermanos, podemos aquí entender e intuir que por pretender colocar sus experiencias humanas, por pretender colocar su capacidad humana, no estaba preparado todavía para la gran obra que tenía que hacer. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y la sabiduría humana, sino del poder divino. Y muchas veces creo que nosotros actuamos así. Y hoy más que nunca necesitamos comprender y entender que para poder cumplir la labor que Dios quiere para con nosotros, debemos aprender a confiar en la voluntad del Señor, no en nuestra fuerza y sabiduría. Nuestra fuerza y sabiduría nos puede ayudar, son buenos, pero cuando los colocamos en las manos de Dios podemos optimizarlo aún más. Pero debemos depender totalmente del Señor. Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la negación y la dureza, había de aprender a ser paciente y a controlar sus pasiones. Y antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad, a Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Entonces, mediante su propia experiencia, tenía que prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitarían su ayuda. El ser humano se habría evitado ese largo periodo de trabajo y oscuridad por considerarlo como una gran pérdida de tiempo. Pero la sabiduría infinita determinó que el que había de ser el caudillo de un pueblo debía pasar 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. Y así desarrolló hábitos de cuidado atento. Olvidó de sí mismo y tierna solicitud por su rebaño, que lo prepararon para ser el compasivo y paciente pastor de Israel. Ninguna ventaja que la educación o la cultura humana pudiesen otorgar podrían haber sustituido a esta experiencia maravillosa. Y era una preparación para ser un pastor, una preparación para ser un siervo. Y uno se pregunta y dice, ¿cómo pudo entonces, o cómo pudo Moisés llegar, ¿no?, allí con esta preparación que ahora tenía, con este cambio de plan, llegar a ser un instrumento en las manos del Señor? Pero fíjense ustedes que cuando usted revisa de allí en adelante, después que ellos salen de Egipto, y hasta llegar a las últimas páginas del libro de Deuteronomio, usted puede ver allí cómo Moisés en realidad, esos 40 años en el desierto valieron la pena. Aprendió a depender del Señor, tuvo ese encuentro con el Señor y su vida se transformó, su vida cambió completamente. Entonces tenemos a un Moisés que pensó que podía hacer las cosas a su manera. Tenemos a un Moisés que comenzó a tomar decisiones fuera de la voluntad del Señor. Tenemos a un Moisés que tiene que aprender. Y tenemos en nuestra vida, porque el ejemplo de Moisés es para nosotros, el testimonio de Moisés es para nosotros. Tenemos que aprender. Después de su crimen, no tuvo más elección, al menos en lo que respecta a permanecer en Egipto. Entonces, cualquiera que fueran los planes que tenía para ascender al trono de Egipto y convertirse en un dios, estos se desvanecieron rápidamente. En lugar de convertirse en un dios falso, Moisés serviría al Dios verdadero. Y cuando huyó Moisés, no tenía idea de lo que le deparaba el futuro. Creo que él nunca se imaginó todo el cambio que vendría a su vida. Pero lo interesante de todo esto es que después de ese encuentro en la zarza ardiente, Moisés ya estaba preparado allí, en el sentido de comenzar a escuchar la voz de Dios y se dejó utilizar. Y usted conoce lo grande que llegó a ser este hombre del Señor. Definitivamente, apreciados hermanos, es una lección que no podemos dejar pasar por alto, en el sentido de que nosotros también estamos llamados a prepararnos. Y todos estamos expuestos a caer en el mismo error, es decir, a querer hacer las cosas a nuestra manera, al querer actuar conforme a nuestra voluntad, al querer hacer las cosas como mejor nos parezcan, a pensar y creer que podemos entonces actuar en función de nuestro razonamiento, nuestras emociones o nuestras fuerzas. Lo cierto es que debemos aprender como Moisés, permitirle al Señor que nos quite todos o que reordene. Y si tiene que quitar, que lo haga. Quite nuestros planes para entonces colocar sus planes. Dice la lección, después de su crimen, Moisés realmente no tuvo elección, al menos en lo que respecta a permanecer en Egipto.
Cualquiera que fueran los planes que tenía para ascender al trono de Egipto y convertirse, menciona el autor de la lección, en un dios, esto se desvanecería rápidamente. En lugar de convertirse en un dios falso, un gobernador, un faraón, porque quizás iba a llegar a ser eso, Moisés serviría al Dios verdadero. Y cuando oyó, Moisés no tenía idea de lo que le deparaba el futuro. Todo el asunto, comenta Elena White, todo el asunto de la muerte del egipcio en manos de Moisés, exagerado en sumo grado, se supo rápidamente entre los egipcios y hasta llegó a oídos del faraón. Se le dijo al rey que este acto era muy significativo, que Moisés tenía el propósito de acaudillar a su pueblo contra los egipcios, que quería derrocar el gobierno y ocupar el trono, y que no habría seguridad para el reino mientras él viviese. El monarca determinó enseguida que debía morir, pero reconociendo su peligro, Moisés decidió escapar y huyó hacia Arabia. Y llegó allá a la región de Madián. Y allí, estando en la región de Madián, entonces pasa otros 40 años más. Y ahí estando, llegan a un pozo y estaban las 7 hijas que tenía el sacerdote Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, les dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés entonces convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Si leemos hasta 25, fíjense, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Todo se estaba dando conforme a la voluntad del Señor. Moría ese faraón que quería matar a Moisés. Se levanta Tuntoxis III, y ahí entonces en escena aparece Moisés. Ahora Moisés tenía que primero tener un encuentro con el Señor. Es lo que nos refleja el capítulo número 3. Pero eso lo vamos a estudiar entonces en nuestra próxima lección, la lección número 2. Pero adelantándonos un poco, Moisés tenía que encontrarse ahora con el Señor, porque Dios iba a cambiar la vida de este personaje. Iba a llevarle a una experiencia donde Moisés tendría que aprender completamente a depender del Señor. 40 años en Egipto, preparado. Ahora 40 años en el desierto. Dios le enseñó, Dios le preparó, y ahora iba a iniciar entonces una obra por 40 años para llegar entonces a la tierra prometida. Aprendizajes, desarrollo del carácter, dependencia total del Señor, viviendo conforme a su voluntad, muchas experiencias que iban a formar el carácter de este gran hombre del Señor. Moisés vivió 120 años y su vida puede dividirse en 3 etapas de 40 años cada una. Pasó los primeros 40 años en Egipto, gran parte de ellos en el Palacio Real, y los segundos 40 años transcurrieron en casa de Jetro en Madián. Sin embargo, son los últimos 40 años los que ocupan la mayor parte de los libros de Moisés y narran la historia del llamado divino hecho a Israel para que diera testimonio acerca de quién y cómo es Dios, de su naturaleza y su carácter a un mundo sumido en la idolatría. Y definitivamente, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos dejamos utilizar por las manos del Señor y el Señor nos capacita, nos lleva a hacer su obra, nos lleva a actuar, nos lleva a vivir conforme a su voluntad, nos lleva a vivir conforme a sus designios. Y hoy más que nunca, en este tiempo final que estamos viviendo, necesitamos nosotros permitirle al Señor que sea el que nos ayude, sea el que nos dirija y sea el que nos guíe. Necesitamos de Cristo en nuestra vida. Necesitamos del Señor en nuestra vida. Necesitamos de Jesús, que sea nuestro guía y nuestro Señor. Necesitamos cambiar. Este carácter tiene que ser renovado y tiene que ser transformado. Y necesitamos desaprender para poder aprender. Necesitamos esa preparación plena para llegar a ser siervos útiles para la gloria y la honra del Señor. Y creo que a veces no terminamos de entender. Quizás, apreciados hermanos, la necesidad
que tenemos de un cambio de corazón, de un cambio de vida. Recuerde, debemos de ser transformados, renovados, cambiados y permitir que Cristo reine por completo en nuestros corazones. Solo así seremos instrumentos útiles en las manos de nuestro Señor. Solemos hacernos algunas preguntas para ir consolidando el estudio en este día. ¿Era el plan de Dios que Moisés matara al egipcio? No. Pero en la mente de Moisés quizás ese era el plan. Ese era lo que él había trazado. Pero él se olvidaba de que tenemos que siempre que tracemos un plan colocarlo en las manos del Señor. Desde no ser así, entonces, ¿qué nos enseña esta historia acerca de cómo Dios puede imponerse en cualquier situación y utilizarla para sus propósitos? Interesante. A lo mejor nosotros llevamos un rumbo, a lo mejor pensamos que lo que estamos haciendo está muy bien, a lo mejor pensamos que lo que estamos haciendo y estamos actuando o lo que estamos planificando es lo mejor, pero definitivamente, mis queridos hermanos, cuando lo colocamos en las manos del Señor, entonces grandes bendiciones veremos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque será la voluntad del Señor. Nos sujetaremos a la voluntad del Dios eterno y comenzaremos a actuar y a vivir conforme a sus designios. Dios puede pasar por encima de cualquier situación. Dios puede pasar por encima de cualquier problema. Dios puede pasar por encima de cualquier situación que se nos presente, cualquier cosa que pueda estar pasando. Pero hay algunas veces que nos vemos metidos en alguna situación difícil, ¿verdad? Por tomar malas decisiones. En ese momento, Dios también nos puede ayudar. Creo que usted conoce el texto de Romanos 8:28. Mas a los que aman a Dios, voy a repetir esa primera parte porque a veces se nos olvida, mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y dice la Biblia, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y creo que esto nos ayuda a comprender en este día que definitivamente, cuando nosotros confiamos en el Señor y cuando nosotros en medio de las circunstancias que sea, decidimos entonces permanecer firmes y fieles a Dios, vamos a ver bendición en nuestra vida. Quizás, hermano querido, van a haber circunstancias a las cuales no podremos entender por qué pasan. Pero descansemos en el Señor, busquemos de Dios, entendamos que Él tiene un propósito para nosotros y si nos ajustamos a su plan, si permitimos que Él nos guíe y Él nos dirija, entonces grandes bendiciones veremos en nuestra vida. Y recuerde que lo más importante o la buena noticia en medio de todo esto es que podemos tener la seguridad de la salvación y también podemos tener la seguridad de la vida eterna. Entonces, Moisés empezó como un liberador. Pensó que estaba haciendo las cosas bien, pero terminó siendo un liberador fracasado. Hizo las cosas mal. Oyó que Faraón sabía de que él había matado a aquel egipcio y entendió que Faraón ahora procuraba matarle, entonces huyó de delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Si bien es cierto, no sabemos mucho de la juventud de Moisés, como posible heredero del trono, sería educado para ello, incluyendo pericia militar y política. Ahora, sí sabemos que poco antes de que Moisés cumpliera 40 años, por intrigas políticas, Tuntoxis II fue proclamado faraón. Entonces Moisés consideró que había llegado el momento de liberar a su pueblo Israel. Pero comenzó su liberación matando a un egipcio, grave error. Ni siquiera su pueblo lo consideró su libertador, porque los mismos que eran de su pueblo le dijeron, ¿y quién te puso a ti como el gobernador? O sea, estamos esperando a un libertador, pero no un hombre que venga aquí a matar y entonces, no sé, pretenda llevarnos también a eso y así no puede ser Moisés, y no lo reconocieron. Y en pocos días pasó entonces de ser respetado, de ser un respetado miembro de la corte del faraón, a un prófugo pastor de ovejas. Sin embargo, fíjense que Dios, a pesar de los errores, no desechó a Moisés, sino que siguió contando con él, a pesar de sus errores. Y esto también nos trae a nosotros una gran lección, mis queridos hermanos. A pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestros errores, Dios sigue actuando con nosotros, Dios sigue alcanzando nuestra vida, Dios sigue guiándonos, Dios sigue dirigiéndonos, Dios sigue colmando nuestra vida y colmando nuestros corazones. Así que es importante, mis queridos hermanos, que podamos en este día,
mis hermanos de Vida 104.1 FM y mis hermanos de Plenitud 104.1 FM también, podamos entender y comprender cuán importante es que nuestra vida esté completamente cimentada en el Señor. Los planes que tengamos, todo, colocarlo en las manos de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que el Señor pueda actuar en nuestros corazones. Recuerda, estamos viviendo los momentos finales de la historia de este planeta y definitivamente cada día necesitamos que Cristo sea real y verdadero. Hay muchas luchas, hay muchos conflictos, hay muchas situaciones difíciles y solo el Rey eterno, solo el Dios todopoderoso puede ayudarnos y puede bendecirnos y puede dirigirnos. Eso nos lleva a un punto que se repite en nuestros estudios. ¿En qué lugar estamos? ¿Qué posición ocupamos? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Cómo estamos actuando? El magnífico palacio del faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirlo, pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales. Vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona del monarca, los altos honores que se otorgarán a los santos del Altísimo en un reino que no tendrá mancha de pecado. Vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del Cielo colocara en la frente del vencedor, y esta fe lo indujo a apartarse de los señores de esta tierra y a unirse con la nación humilde, pobre y despreciada que había preferido obedecer a Dios antes que servir al pecado. Y definitivamente nosotros también, por la fe, podemos mirar más allá de las cosas pasajeras de este mundo. Así que, mi querido hermano y amigo, es tiempo de reflexionar, es tiempo de permitir que el Espíritu Santo nos guíe, es tiempo de revisar y es tiempo de decirle: Señor, ayúdame a vivir conforme a tus designios. Ese es el camino a seguir. Esa es la lección de vida. Que el Señor te bendiga. Feliz día para ti.